Hola a todos y todas y bienvenidos a este capítulo del curso de Fundamentos de Networking para redes IP. En este capítulo vamos a aprender cómo funciona el protocolo DNS. Este es un protocolo imprescindible en las redes de hoy en día, muy utilizado y por eso es muy importante que entendamos cómo funciona y para qué sirve. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Empecemos por decir que DNS son las siglas de Domain Name System. Esto en español es Sistema de Nombres de Dominio. Bueno, esto a mí personalmente no me dice nada, ¿vale? Vamos a ver en qué caso esto lo utilizaríamos. Imaginemos este escenario. Tenemos el router doméstico, un PC conectado a la red de casa, este router doméstico que nos da el acceso a Internet, y en Internet, entre otras muchas cosas, tenemos Google. Suponemos que desde el PC abrimos un navegador y escribimos www.google.es. Esto lo hacemos todos los días, ¿no? ¿Qué creéis que es lo que pasará a partir de aquí? Bueno, a nivel de capa de aplicación HTTP, lo que pretendemos al escribir www.google.es es lanzar una petición HTTP con un GET de esta página, de www.google.es. Pero, bueno, esto es a nivel de aplicación, este GET. Luego esto pasará a la capa de transporte, se encapsulará, luego a la capa de red se volverá a encapsular, capa de enlace de datos, otra vez se encapsula y por fin ya se envía a nivel de bits. Pero vamos a pensar en una capa en concreto, en la capa de red. En la capa de red se va a encapsular, he dicho. Y ya sabemos que en la cabecera de la capa de red va, entre otras cosas, la dirección IP origen y la dirección IP destino. Muy bien, sabemos que el destino es www.google.es. Pero, ¿qué ponemos? ¿Qué valor ponemos en la cabecera en dirección IP destino? Ahí tenemos que poner una IP, no podemos poner un nombre. Pues bien, tenemos un problema, ¿no? No sabemos qué IP corresponde a www.google.es, que es hacia donde tenemos que lanzar este HTTP GET. Pues bueno, para todos los problemas hay una solución normalmente. Y en este caso la solución nos la va a dar un servidor DNS. Un servidor DNS contiene una base de datos que relaciona nombres con direcciones IP. Una base de datos, que aquí lo hemos escrito en corto con BBDD, que es el acrónimo base de datos. Una base de datos, por si no sabéis, lo explico muy rápido, va a ser un conjunto de ficheros con todo un conjunto de información que nos facilita la búsqueda y la escritura de información, ¿vale? Pensadlo algo así como un archivo de los de antes, bueno, que aún existen, donde hay un montón de documentos y ese archivo está organizado en carpetas y en subcarpetas, de modo que uno puede hacer una búsqueda y encontrar información de forma rápida. Una base de datos sería esto, pero en formato digital, ¿vale? En un computador. Pues el servidor DNS, en concreto, esta base de datos lo que va a tener es información que relacionará nombres con IPs, ¿vale? Así que ahora vamos a ver en detalle lo que en realidad sucederá antes de ese GET, que ya hemos visto que aún no podemos enviarlo porque aún no tenemos la dirección IP destino de Google. Aquí en este escenario yo ya os he puesto la IP, que me la he inventado, de Google, ¿vale? Pero bueno, el ordenador no la sabe. Así que el ordenador lo que hará, lo primero de todo que hará, cuando el usuario escriba www.google.es y pulse intro, se va a producir una petición DNS. Esa petición DNS lo que hará es preguntar qué dirección IP tiene www.google.es. Y esta petición DNS, esto es importante, ¿a dónde creéis que se enviará? Viendo el escenario podríamos pensar que se enviará a Google, ¿no? Y le preguntaríamos a Google, oye, ¿qué dirección tiene? Pero esto es un contrasentido, porque si no sabemos la dirección IP de Google, ¿cómo le vamos a enviar algo a Google? ¿Cómo le vamos a enviar esta petición DNS? Esta petición DNS va a necesitar también una cabecera IP con una dirección IP destino. Vale, pues ahora vemos que no lo podemos enviar a Google. En realidad ya lo hemos dicho, lo vamos a enviar a un servidor DNS. Así que esta petición DNS se hace contra un servidor DNS, vamos a imaginar que es la 4.2.2.2, que este sí que es un servidor DNS real, y lo podéis configurar en vuestro equipo y veréis que funciona. Y por lo tanto, esta petición DNS en la cabecera IP va a tener como IP destino la del servidor DNS, la 4222. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿de dónde saca este equipo la dirección IP del servidor DNS? Como sabe, ¿a quién tiene que preguntarle esto? ¿No? Porque os he dicho la 4.2.2.2, pero ¿por qué esta y no otra, no? ¿Y de dónde la ha sacado? Bueno, esto forma parte de la configuración IP que se aplica a una interfaz de red, ¿vale? En el sistema operativo. Del mismo modo que le asignamos una IP, una máscara y una puerta de enlace, le asignaremos también una dirección IP del servidor DNS. Si alguna vez habéis configurado manualmente una interfaz de red en Windows,
seguro que esto ya os resulta familiar. Y es en este campo donde le asignaremos el valor de la IP del servidor DNS que queremos utilizar. Así que ahora ya sabemos que cuando un equipo quiere traducir un nombre a una IP, lanzará una petición DNS contra el servidor DNS que tenga configurado a nivel de sistema operativo para esa interfaz de red. Muy bien, seguimos con nuestro ejemplo. Esto se va a enviar, le va a llegar al servidor DNS. El servidor DNS buscará en su base de datos el nombre www.google.es. Va a encontrar que la dirección de www.google.es es la 216.58.214.163 y responderá dándole esta información al peticionario. Muy bien, en este momento el PC ya sabe a quién tiene que enviarle la petición de HTTP GET. Lo que hará en realidad primero es hacer el three-way handshake. Ya sabemos que antes de establecer una conexión TCP necesitamos realizar el three-way handshake. Bueno, haremos el three-way handshake y una vez realizado, entonces sí, ya le podremos enviar el HTTP GET www.google.es con IP destino, la que nos ha indicado el servidor DNS. Y atención, también es importante dejar claro que el three-way handshake, como recordaréis, también utilizará la dirección IP destino, porque al final el three-way handshake, aunque se hace a nivel de capa de transporte, esto se acabará encapsulando en la capa de red, añadiendo esa cabecera IP con esa dirección IP destino que antes no teníamos. Así que para el three-way handshake también era imprescindible tener esa información, ¿vale? Tener la IP destino contra la cual queremos iniciar esa conexión. Así que una vez realizado el three-way handshake, ya podemos enviar este HTTP GET y esto le llegará a Google y Google nos responderá con la web que hemos solicitado. Así que como resumen, lo que quiero es que quede claro que el DNS lo que hace en esencia es traducir nombres a direcciones IP. También lo puede hacer en otro sentido, pero no es tan habitual, así que, bueno, de momento no nos quedemos con eso. Nos quedamos con el caso de uso más habitual, que es que tenemos un nombre, que es lo que los humanos tenemos facilidad para memorizar, el texto, y lo podamos escribir en alguna aplicación y de algún modo eso se acabe traduciendo a una IP, porque en realidad Internet funciona con IPs, no con nombres. Y aquí tenemos todo un conjunto de ejemplos, que algunos son inventados también, de nombres que luego se acabarán traduciendo a IPs. Y vemos que esos nombres no siempre van a ser páginas web, ¿vale? Puede ser también un servicio de correo o un servicio FTP, de transferencia de ficheros, ¿vale? Cualquier tipo de nombre se puede traducir a una IP. Eso sí, los nombres tienen que seguir un código, una nomenclatura, o sea, no se puede poner según qué tipo de caracteres y tal, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Quedaos con la idea fundamental de que los humanos trabajamos con nombres, Internet, los routers, trabajan con direcciones IPs y el protocolo DNS es la interfaz que nos permite traducir de un lado a otro. ¿De acuerdo? Y antes de acabar, quiero daros un par de datos que ahora que ya entendéis de forma general la función que realiza este protocolo, tiene sentido explicarlos para que los pongáis en contexto. No sé si os habréis fijado, pero desde el principio, aquí a la derecha, aparece la capa de aplicación como seleccionada, ¿no? Como enmarcada en este marco rojo. Esto lo hice porque el protocolo DNS trabaja a nivel de esta capa. DNS es un protocolo de la capa de aplicación. Sabiendo eso, ya podemos estar seguros de que se va a encapsular a nivel de las capas inferiores. De hecho, recordaréis que ya he comentado que una petición DNS, cuando se envía, debe tener también una dirección IP destino, que va a ser la del servidor DNS que tengamos configurado en el equipo. Pues bien, esa dirección IP destino es necesaria como parte de ese proceso de encapsulación que sucederá en las capas inferiores. Lo más relevante a nivel de las capas inferiores para el protocolo DNS es lo que sucederá en la capa 4, la capa de transporte. En general, cuando os hablen de un protocolo nuevo que no conozcáis y os digan que es un protocolo de la capa de aplicación, una de las primeras dudas que os debería venir a la cabeza es: ¿el protocolo corre sobre TCP o sobre UDP? Y esto es muy importante, y en gran medida será un caso u otro, o sea, será TCP o será UDP, en función del tipo de servicio que ofrezca ese protocolo. Puesto que ya explicamos que el protocolo TCP es confiable y orientado a conexión, con lo cual nos ofrece cierto nivel de confiabilidad en cuanto al envío y a la recepción de datos. Y en cambio el protocolo UDP no es confiable ni orientado a conexión, así que no garantiza la entrega de los paquetes ni la corrección de errores. Tampoco los ordena, así que será interesante solo para aquellos casos en los que no necesitemos estas funciones. Con todo esto en mente, volvamos al tema que nos ocupa, el DNS. Y os hago una pregunta.
¿sobre qué protocolo creéis que funcionará DNS normalmente? ¿Sobre UDP o sobre TCP? Pensadlo un momento. Bien, DNS normalmente funcionará sobre UDP. Y tiene cierta lógica, puesto que lo habitual es que tanto las peticiones como las respuestas DNS sean de un tamaño pequeño, de modo que caben perfectamente en un solo envío de datos sin necesidad de partirlo en varias partes. Con un solo paquete se puede enviar la petición y con otro se puede enviar la respuesta. Así que no tiene mucho sentido establecer una conexión con el Three-Way Handshake, luego enviar la petición con una cabecera grande como es la cabecera TCP con números de secuencia y finalmente finalizar la conexión, cuando en realidad toda la comunicación se resume en dos datagramas, en una petición y en una respuesta. Os dais cuenta, ¿no?, de que en este caso en concreto, si utilizáramos TCP en lugar de UDP, esto supondría un incremento muy grande de la cantidad de información a enviar. Y la mayoría de esta información no sería propia del protocolo DNS, sino del protocolo TCP, para crear y gestionar las conexiones. Entonces no tiene sentido, es generar mucho tráfico para algo muy pequeño, ¿vale? Y para dar unas funciones que no son imprescindibles, porque si no nos garantizan la entrega y la recepción de la petición, no pasa nada, porque volveremos a hacer otra petición. No es crítico. No tiene mucho sentido implementar control de errores, control de flujo, poder ordenar los diferentes paquetes de esta comunicación, porque al final es solo eso, una petición y una respuesta. Y por este motivo, DNS en la mayoría de los casos corre sobre UDP. Un ejemplo de caso en el que DNS correría sobre TCP es cuando la respuesta contiene mucha información y requiere partirla en varios trozos. Ahí sí que tiene sentido y tiene esta necesidad y por lo tanto se hace así. En ese caso, correría sobre TCP, pero este no es para nada el caso habitual. Así que pensar siempre en DNS como un protocolo de la capa de aplicación que corre sobre UDP. Venga, en los siguientes vídeos vamos a ver un poco más la parte práctica del DNS. Cómo configurarlo en nuestro equipo, cómo realizar peticiones DNS con Windows y también veremos una captura del tráfico DNS con Wireshark cuando hagamos el mismo ejemplo que hemos visto. Hacer alguna petición HTTP a alguna página web. ¡Vamos allá!